Profe, muy buenas noches, compañeros y quienes tengan la oportunidad de acceder a este material. Bueno, para la segunda unidad he continuado con el área de ciencias sociales de la institución educativa Mi Nueva Esperanza, donde desarrollé pues, el primer diagnóstico en la primera unidad, llamémoslo de esa manera. Entonces, trabajamos sobre el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, la actividad se enmarca dentro del componente sociológico de la sociedad, que es una unidad de las ciencias políticas que se direccionan en grado 11. Entonces, bueno, aquí se tocan tres temas. Primero, la política, la economía y el Estado. Y el proyecto como tal es estudio de las condiciones de la comunidad. Para esto les cuento, se hizo un diagnóstico. Ese diagnóstico se llevó a cabo a partir de una encuesta que los estudiantes realizaron y que hemos venido realizando casi que durante el año dentro de la comunidad para establecer varios elementos, digamos, elementos sociales, políticos, religiosos, económicos, de infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Entonces evaluábamos cuáles son las condiciones económicas de las personas, quiénes son profesionales, quiénes tienen empresa, quiénes laboran, cuál es el componente familiar que hay. Entonces, los jóvenes con quien viven, con sus papás, con su mamá, o con uno de ellos, con los abuelos, tíos, etcétera. Y digamos que nos encontramos con una cantidad de información relevante, pero pues a la vez también preocupante en el tema social, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, ese estudio de las condiciones de la comunidad se recolectó y para analizarlo, digámoslo así, decidimos armar 4 grupos. El primer grupo, que se entiende todo el estudio social de la comunidad, entonces el tema de familia, cómo están, etcétera, etcétera. El segundo, el tema económico, cuáles son las condiciones económicas de la población que vive pues, en la comunidad analizada. El tercero, el ámbito religioso, porque de una u otra manera mirábamos que era necesario estudiarlo. Y el cuarto, cuál era la situación de infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Su casa es en cemento, en teja de zinc, en cartón, bueno, en cualquiera de los elementos que podamos encontrar. ¿Sí? Hay algunas en ladrillo, otras que son en concreto, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se enmarca la actividad que les voy a compartir a continuación. Entonces, la actividad se llama construcción social. ¿Sí? ¿Qué es? Entonces, es un tema de la unidad, de una de las últimas unidades que vemos en el programa de ciencias políticas, y es una actividad obligatoria en la estrategia pedagógica. ¿Sí? ¿Por qué le digo obligatoria? Pues porque se ha venido desarrollando y es necesario dentro del componente de ciencias políticas que los estudiantes aprendan a leer cuáles son las condiciones de su comunidad, de las comunidades donde van, y a partir de eso pues construyan también, que eso es como lo ideal y es la línea que nosotros hemos venido trabajando. Entonces, participantes están los estudiantes de grado 11 en la institución educativa Mi Nueva Esperanza. Eh, la actividad tiene una duración de 4 horas. Ahora les voy a decir cómo se distribuye. Y la metodología aquí, si bien es cierto que tenemos aprendizaje basado en proyectos, porque es un proyecto que venimos desarrollando, quisimos que esta actividad fuera también dinamizada a través de gamificación, es decir, del juego. Entonces, esto tiene un objetivo. Entonces, ¿cuál es? Generar una experiencia de estudio de campo y de documentación a partir del juego, la concentración y el trabajo en equipo. Le decía hace un momento que teníamos 4 equipos, cada uno se va a encargar de un componente, de estudiarlo, de trabajarlo, de investigarlo y de proponer alguna solución. Entonces, una experiencia de estudio de campo. Si bien es cierto, ellos ya hicieron la parte, aquí vamos a reconstruirlo, pero a través del juego. La meta, resolver por equipos uno de los problemas de la comunidad a partir de los datos obtenidos y de las políticas de Estado que respondan a cierta necesidad. Como son ciencias políticas, ellos ya vienen
con conocimientos previos de qué, todo lo que tiene que ver con constitución, políticas públicas, políticas económicas, vienen con conocimiento de la ley, los derechos, la constitución, las formas de emprender en una comunidad, cuáles son las formas de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, como ya traen ese conocimiento previo y lo hemos venido desarrollando durante el curso, pues la idea es que aquí prácticamente que lo resuelvan en un documento que van a poner en práctica. Entonces, aquí se hace una introducción y la introducción es dar a conocer qué se va a hacer, cuál es el objetivo de la comunidad, establecer los grupos de trabajo, organizarlos y pues dar las orientaciones precisas para el tema. Viene ya en concreto la actividad y entonces este lo llamamos rally de conocimiento. Tiene 4 pasos. El primer paso es pasar por una estación y recolectar la información precisa. Si bien es cierto, todos recogimos la misma información porque estaban divididos por sectores los estudiantes, entonces acá no saben cuál, digamos, qué información hay clasificada en cada uno de los 4 ámbitos que anteriormente le nombraba. Entonces, esa información ellos la saben, pero no la saben de manera precisa, ¿sí? ¿Qué hemos hecho con algunos previamente? Seleccionar la información y generarles un problema. Y a través de ese problema, pues ellos lo tienen sí o sí que resolver. Entonces, pasan por una estación que se va ubicando a lo largo del colegio. Pues tenemos mucho campo por hacerlo, entonces decidimos hacerlo de esa manera. Entonces deben ganar el juego para obtener la información completa. ¿Qué es lo complejo acá? De la información que hay, les van a hacer ciertas preguntas. Como pues ellos han venido conociendo la información, pues muchas de ellas la saben, otras preguntas sobre leyes, constitución, políticas públicas, beneficios de la comunidad, subsidios, bueno, todo lo que tenga que ver con componente político y del Estado. Y de acuerdo a la cantidad de preguntas que respondan bien, entonces les van a entregar la información completa o no. Y ahí es donde viene el tema, ¿sí? Que es digamos que la primera situación que tienen que resolver. Si no la encuentran completa, pues grave, porque les va a quedar, digamos que al final faltante. Y precisamente por eso, por el tema de que el juego se les convierta también en un reto de conocimiento. El segundo, bueno, en este paso nos vamos a demorar 60 minutos porque son varias estaciones. En cada estación vamos a darle un espacio más o menos de 10, 15, 20 minutos de acuerdo a la información que sea, de lo complejo que sea de recoger la información. En segundo paso es organizar la información y verificar que esté completa. ¿Qué es lo importante? Si en alguno de las estaciones, mejor, llegó a fallar, le faltaron puntos, es decir, no tienen la información completa, va a haber un banco de información que está en un tablero, o mejor, en un televisor, ¿sí? Dispuesta, en donde ellos tienen que corroborarla y verificar que esté completa, es decir, que todos los datos que se les pide pues estén allí. Si no está completa, pues ellos ya de entrada van con una penitencia. La penitencia no la elegíamos nosotros, la elegían ellos mismos. Entonces, mucha de la penitencia era devolverse, devolver información, digamos que se les quitara cierta información, pues ellos iban a quedar más perdidos. Entonces, precisamente por eso tenían que cuidar muy bien las respuestas y digamos que el desarrollo del RAL. En el paso número 3, construir un documento donde evidencien el diagnóstico del problema. Ya tenemos la información, ellos ya saben cómo se hace un diagnóstico o en tablas o en texto, ¿sí? O podían hacer un diagnóstico en diagrama, podían hacer el diagnóstico incluso en algunas que terminaron haciéndolo, ¿sí? En una cartelera con diagnóstico de barras de acuerdo a los porcentajes, y pues ahí también hay otro tema, es que se aplica todo el aspecto matemático, que pareció genial también. Y bueno, es en tercero, tenían 40 minutos para eso, ya no es tanto. Y el cuarto, proponer una solución desde las políticas sociales, económicas, educativas, empresariales y demás. De acuerdo a su problema o a su problemática o a la necesidad surgida dentro de la comunidad, ellos debían proponer una solución. La solución debía estar sustentada jurídicamente, llamémoslo de esa manera, porque pues tenía que llevar leyes,
las políticas públicas, las acciones que dependían del Estado, pero también las acciones que corresponsablemente pues dependen de la comunidad. Para esto tenían 60 minutos y dentro de esos últimos 60 minutos hay una actividad final y es la construcción de un mural con el diagnóstico y las soluciones propuestas para cada equipo. ¿Sí? Ese diagnóstico era el que ellos iban a colocar allí, o mejor, un paralelo en ese mural. El diagnóstico y la solución. Con ese diagnóstico que tenían, por ejemplo, uno de los diagnósticos más complejos fue que de 1.558 viviendas analizadas, solamente el 60% tiene los servicios completos. ¿Cuáles son los servicios completos? Agua, acueducto de alcantarillado, agua potable, luz y gas. Entonces, solamente el 60%. Entonces, ahí viene un tema y es cómo desde el Estado, o qué debería ser el Estado, cuál es la responsabilidad del Estado, pero también cuál es la responsabilidad nuestra, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo debían construir ellos. Y finalizando, entonces tenemos la evaluación. La evaluación del ejercicio. ¿Sí? Entonces, el contenido del trabajo final. Debían presentar, o sea, el contenido debía ser totalmente cierto, ¿sí? Verificado, bien redactado, bien elaborado, porque era pues el proyecto final, la actividad final de todo de un estudio que se viene realizando desde febrero prácticamente. Los puntos ganados en cada juego, entonces eso les iban sumando, la concordancia entre la necesidad con la ley adecuada. ¿Sí? Entonces, si me dices que hay una necesidad educativa, pues entonces, ¿cuáles son las políticas educativas, políticas públicas de educación que nos benefician, a las que tenemos acceso, a las que el colegio tiene acceso y demás? Era necesario. Y la explicación de cada equipo sobre el problema y la solución. Entonces, cada uno debía explicarlo, eso era en tiempo récord prácticamente. Entonces, debían hacerlo. En eso termina la evaluación y al final hay varias premiaciones. Entonces, el puntaje más alto, recordemos que en cada estación el rally tenía un puntaje que se le daba por responder las preguntas. Segundo, el mejor trabajo mural. ¿Sí? Y el trabajo era, primero, que esté bien escrito, segundo, que tenga la información completa, concreta y que sea acorde a lo que dice el diagnóstico general que se ha realizado y pues la mejor exposición. Entonces teníamos 3 premios. Esto nos generó 3 conclusiones. ¿Sí? La primera de ellas, se logra la participación de todos los estudiantes proyectados, los cuales manifiestan haber aprendido a través de la dinámica del juego y la concentración. ¿Sí? Si colocamos todos las encuestas, ¿sí?, que nos dan el diagnóstico una por una y los colocamos a leerlas, pues no va a tener el mismo impacto que tiene el juego y la concentración, porque de acuerdo a eso ellos debían sí o sí armar lo que necesitaban. Segundo, los estudiantes se apropiaron del tema y dieron el manejo académico a la elaboración del diagnóstico y la propuesta de solución del problema asignado. Como tenían información base, pues la cruzaron y lograron decir, bueno, nosotros tenemos 40% de las familias sin agua potable. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos cobija? ¿De quién depende la solución? ¿De quién depende el problema? Y bueno, aunque no esté en sus manos, tienen por lo menos 2, 3, 4 propuestas encima y dice, ok, podemos ir al acueducto, podemos gestionar con la comunidad, podemos inventarnos un acueducto propio, bueno, cualquiera de las ideas que iban saliendo ahí. Algunos de los estudiantes manifiestan el deseo de implementar algunas estrategias de solución en sus casas o vecinos. ¿Por qué? Porque surge también otra situación, y es que dentro de este diagnóstico que se hizo, la mayor parte de los miembros de la comunidad son personas que trabajan en mano de obra no calificada, es decir, no son profesionales. Entonces, algunos decían, bueno, ¿y por qué no son profesionales? ¿Dónde podemos ir? Entonces alguien dijo, pues busquemos al SENA,
y que el SENA nos capacite o capacite a las personas que son en su mayoría constructores, maestros de construcción, albañiles, etcétera, etcétera, pero que no tienen ninguna formación, pues busquemos con ellos que ahora el SENA tiene la oportunidad de, eh, digamos que de profesionalizar o bueno, de certificar mejor esa información y de darles títulos. Es decir, por competencia, alguien va y dice, yo tengo el conocimiento acá, lo único que me falta es que me regalen la certificación o que me den la certificación, entonces pongámoslo en práctica. Bueno, algunas de las experiencias que surgieron a partir de eso. ¿Qué me queda? Que la dinámica del juego, de la concentración, pero sobre todo, si mezclamos las dos cosas, la didáctica, el juego, todo lo que es gamificación, la pedagogía fuera del aula, ¿sí? Nos van a dar resultados supremamente buenos y es lo que les quería compartir. Quise hacerlo de esta manera para no dejarlo en un texto plano, sino que lo contara un poquito más desde la experiencia. Muchas gracias, profe.